Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta excelente actividad que tenemos el día de hoy en conjunto con la Sociedad de Obstetricia y Ginecología y la Seccional Centro Occidental. Vamos a dar comienzo entonces a esta actividad del día de hoy que tiene por nombre, ay, me disculpan, que tiene por nombre marcadores ecográficos de cromosopatías, ecografía del primer trimestre del 11 al 13+6. En este momento, como les dije anteriormente, nuestras empresas Leti, Genéricos Venezolanos y Biocontrolet, en alianza con la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, Seccional Centro Occidental, vamos a presentar este webinar que tenemos para el día de hoy con nuestra moderadora, la doctora Lemoña Gregoriadis, y la conferencista, que es la doctora Onleda Brencio. ¿Ok? Para comenzar, es importante presentarles a nuestra moderadora de la tarde de hoy, que va a ser la doctora Lemoña Gregoriadis, quien es médico cirujano, egresado de la ULA, especialista en ginecología obstetricia de la Universidad Central de Venezuela, especialista en perinatología del Hospital Universitario de Caracas, jefe de la Unidad de Estudios Especiales del Hospital Central AMP y docente del CIU. Como saben, esta actividad va a estar grabada. Sus preguntas y respuestas pueden ser respondidas al final de la actividad y pueden encontrar esta actividad en nuestro canal de laboratorios Leti SAB. Por favor, suscribirse al canal y recordar darle a la campanita para que pueda avisarle de todas las actividades de educación médica continua que tenemos para ustedes. Sin más que hacer referencia, vamos a hacer un amable recordatorio. Por favor, apagar todas las cámaras, apagar todos los micrófonos para que no podamos interrumpir la actividad que tenemos preparada el día de hoy. Y en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, le damos la bienvenida a este webinar. Bienvenida, doctora, las cámaras son suyas. Gracias. Buenas tardes. La doctora Lemoña tendrá alguna... Eso es lo que le iba a preguntar, doctora Lemoña. ¿Tiene algún problema con el micrófono para que dé inicio a la actividad? Nada, aquí estoy. ¿Sí se Ah, escucha? sí, se escucha perfecto, mi doctora. Puede empezar con la actividad. Muchísimas gracias. Ok. Buenas tardes. Vamos a dar inicio la tarde de hoy a la actividad académica programada del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, en esta oportunidad a cargo de la Unidad de Estudios Especiales, y lo estamos realizando en conjunto con la Seccional Centro Occidental de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología y con la colaboración de Laboratorios Leti. Vamos a escuchar una charla a cargo de la doctora Onleda Brencio. La doctora es médico cirujano egresada a la Universidad de Carabobo, especialista en obstetricia y ginecología de la Universidad Central de Venezuela, perinatólogo egresada del Hospital Universitario de Caracas, miembro afiliado de la Sociedad Venezolana de Obstetricia y Ginecología, miembro afiliado a BUM, jefe de la Unidad de Perinatología del Hospital Universitario de Caracas, ex coordinadora de posgrado de perinatología de la UCB y docente de posgrado de perinatología de la Universidad Central de Venezuela. Adelante, doctora, vamos a comenzar entonces con la charla correspondiente al día de hoy. Marcadores ecográficos de cromosomopatías de las 11 a las 13 semanas más 6 días. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, la doctora Lemoña Gregoriades, y muchas gracias al Laboratorios Leti por la invitación. Vamos a compartir unos minutos. Esperemos que sean de bastante provecho para todos. Vamos a hablar de marcadores ecográficos de aneuploidías del primer trimestre. Como bien le dijo la doctora Lemoña,
Soy la doctora Onleda Brencio y estoy por acá, por Caracas, en la unidad de perinatología del Hospital Universitario de Caracas. Disertaremos entonces sobre la ecografía de las 11 a las 13 semanas más 6 días. ¿Por qué es importante esta ecografía? Pues porque durante la ecografía de primer trimestre podemos establecer ciertos factores que nos van a ayudar a evaluar cuál va a ser la morbimortalidad perinatal, que nos va a permitir entonces establecer cuál va a ser el plan de trabajo con nuestra paciente, ya que la morbimortalidad perinatal, generalmente impulsada por la hipoxia y por los defectos congénitos, va a tener una prevalencia de 3 a 6% de discapacidad en nuestra población. De allí la importancia del papel del cribado prenatal durante el primer trimestre. ¿Cuál va a ser entonces el propósito de esta evaluación durante el primer trimestre? Hablamos del primer trimestre, todas esas 13 semanas iniciales de nuestra gestación, y aunque nos vamos a dedicar a lo largo de la charla específicamente al periodo que se encuentra entre las 11 y las 13 semanas más 6 días, no podemos olvidar que la evaluación durante el primer trimestre va a tener como finalidad informar todos esos argumentos o todos esos elementos que nos puedan perturbar en la atención prenatal. Como les decía anteriormente, vamos a hacer un plan de trabajo con nuestra paciente de acuerdo a lo que vayamos consiguiendo en nuestro control prenatal. De allí entonces que en la evaluación del primer trimestre temprano vamos a evaluar la viabilidad fetal, aunque si bien el término viabilidad fetal está establecido a cuando un feto es capaz de sobrevivir fuera del útero, desde el punto de vista ecográfico se acepta el término para darle cabida a cuando el feto tiene actividad cardíaca. También vamos a establecer la edad gestacional durante esta primera ecografía y es el momento idóneo donde existe menor riesgo o menor falla en lo que es la correlación en la edad verdadera, y por eso la importancia de establecerla en este periodo de tiempo. Vamos a identificar el número de fetos y si se tratara de un embarazo múltiple, pues es el momento idóneo para establecer la corionicidad y la anionicidad, ya que posteriormente puede ser de mayor dificultad. Y entendemos, como bien sabemos, que el embarazo gemelar, de acuerdo a su corionicidad, pues va a tener ciertas alteraciones a lo largo de la gestación. Con esta ecografía también podemos descartar anomalías fetales graves y lo más importante, que es el punto que nos toca en la tarde de hoy, es la estimación de los marcadores de cromosomopatía. Entonces, como hablaba como punto importante, y ya veremos cuál es la razón por la que coloco esta diapositiva, vamos a tocar unos tips en relación a lo que es la datación de la gestación, ya que de acuerdo a la edad gestacional que tengamos, presente, pues entonces vamos a establecer cuál va a ser el riesgo que tiene esa paciente. Entonces, si tenemos un error en la datación de la edad gestacional, pues esto nos va a llevar a cometer fallas en la decisión de tomar conductas, de cálculos de riesgo, de decidir la interrupción del embarazo, en el caso que así se considere. Entonces, si la longitud cráneo-rabadilla está por debajo de 84 milímetros, la datación de la gestación debe hacerse con la longitud cráneo-rabadilla. Esto va a dar una margen de error de hasta 5 días. Cuando comenzamos a hacer entonces la datación de la gestación por la longitud cráneo-rabadilla, cuando ya tengamos un embrión de más de 8 semanas, cuando tengamos entonces dispuesto un embarazo donde consigamos un botón embrionario, donde ya se pueda identificar el romboencéfalo a nivel del polo cefálico. Si la longitud cráneo-caudal está por encima de los 84 milímetros, es decir, tenemos más de 14 semanas, tenemos que entonces fijarnos que si el DBP está por debajo de 60 milímetros, podemos aceptar la datación de acuerdo a los nomogramas para el diámetro biparietal utilizando este parámetro. Si por el contrario estamos mucho más avanzados en la gestación, pues entonces tendremos dos criterios a utilizar, bien sea el de la fecha de última regla cierta, entonces
lo vamos a tomar como correcto, o si el que nos presenta mayor dificultad, que es cuando tenemos una fecha de última regla incierta, pues allí vamos a tener 2 parámetros a considerar. Vamos a ver que en las estaciones por encima de las 24 semanas, generalmente la dificultad para establecer la edad gestacional va a aumentar. Por lo tanto, se recomienda en la literatura que si el DBP está por debajo de 85 milímetros, vamos a hacer entonces una datación por preferiblemente la circunferencia cefálica. Y si se encuentra por encima de 85 milímetros, pues vamos a tener que establecer 2 parámetros, tanto circunferencia cefálica como longitud de fémur, pero estos parámetros deben coincidir, ya que si existen alteraciones en el crecimiento del feto, pues entonces vamos a empezar a entrar en lo que es la falla o el error del cálculo de la edad gestacional. De allí que la ISUOC y ciertas otras instituciones internacionales u organismos internacionales recomiendan que por encima de las 24 semanas no se establezca edad gestacional y mucho menos se estime cuál va a ser la fecha probable de parto, ya que la ecografía por encima de las 24 semanas nos va a permitir establecer cuál es el crecimiento del feto y no propiamente la edad gestacional. Bueno, pero como estamos hablando de ecografía de primer trimestre, pues entonces vamos a establecer que la ecografía para medir, para establecer edad gestacional va a ser entonces con la medición de la longitud cráneo-rabadilla. Y como les decía, ¿qué implicaciones prácticas puede traer una incorrecta medición de esta longitud cráneo-rabadilla o de la estimación de la edad gestacional? Pues tomando esta lámina de la página del ISUOP en lo que es el curso de entrenamiento básico, podemos observar que dependiendo de la actitud de flexión o de extensión del feto, podemos incurrir en un error, ya que si, por ejemplo, estimamos en una paciente de 30 años una translucencia nucal, como veremos posteriormente, de más de 2 o de 2.4 milímetros, tal vez para esa paciente el riesgo va a cambiar si la estimación de la longitud cráneo-rabadilla de manera incorrecta lo establece en 48.9. Entonces, de allí la importancia de que para poder medir una longitud cráneo-rabadilla y hacerlo para lo que nos compete, que es la evaluación de los marcadores de primer trimestre, pues tendremos que establecer ciertos parámetros que están bien establecidos en la literatura, como es, por ejemplo, que el feto se encuentre en una posición horizontal, que no esté totalmente flexionado, sino que exista líquido por debajo de la barbilla y antes del pecho, de manera de que podamos entender que el feto se encuentra en una posición neutra, colocando el caliper sobre la coronilla y hasta la región caudal, tomando la precaución de no incluir, bien sea la vesícula, el saco vitelino o alguna otra estructura como el cordón que pudiera estar por debajo de la rabadilla del feto. Muy bien, entonces, en la literatura o en la red están disponibles las guías de la ISUOC, guías prácticas para la evaluación de la ecografía durante el primer trimestre. Esta es la última guía que está disponible, que es de 2013, y donde nos indica cómo vamos a hacer todas esas evaluaciones y cuál es la importancia que tiene cada una de ellas. Entonces, pero para entrar ya en materia, ¿por qué nos es importante hacer esta evaluación? Ya la revisamos de manera general, pero específicamente desde el punto de vista de marcador de cromosomopatías, vemos que cualquier mujer embarazada tiene riesgo de tener un bebé con síndrome de Down o con alguna otra cromosomopatía, refiriéndonos al síndrome de Down como la cromosomopatía más frecuente. Entonces, de manera prenatal, vamos a buscar algunos elementos o algunos hallazgos ecográficos que nos permitan establecer ese riesgo y poder así brindarle a la paciente lo que es la estimación riesgo específico. Entonces, de allí se han diseñado una serie de marcadores, tanto ecográficos como serológicos, que nos van a permitir entonces establecer ese riesgo.
Entonces entendemos que el marcador ecográfico es todo aquel marcador o aquel elemento que puedo identificar en la ecografía y que va a ser un elemento que tenga una fuerte asociación o una leve asociación, dependiendo del que esté estudiando, con alguna cromosomopatía, para así estimar el riesgo individual o paciente específico de aneuploidías. ¿Cuáles marcadores vamos a evaluar el día de hoy? Bueno, principalmente estos tres, pero existen muchos otros. Vamos a tocar entonces lo que es la translucencia nucal, lo que es el marcador del hueso nasal y los marcadores dentro de los funcionales, el ductus venoso, aunque como les he dicho, existen otros marcadores, tanto morfogenéticos como funcionales, que pueden ser evaluados. Mientras más marcadores podamos identificar, pues mejor será la evaluación o la estimación de ese riesgo en la paciente. Si vamos a seguir entonces las guías internacionales, pues entonces consideramos que la translucencia nucal va a ser el marcador de cromosomopatías más importante para la detección de este tipo de entidades. ¿Pero qué es la translucencia nucal? Pues la translucencia nucal no va a ser más que la apariencia ecográfica que se presenta de acúmulo de líquido en el espacio subcutáneo y que está ubicado por detrás del cuello del feto y que puede ser identificado ecográficamente desde las 11 semanas y hasta las 13 semanas más 6 días para darle un valor estadístico fundamental, ya que si observamos translucencia nucal por debajo de las 11 semanas o por encima de las 14 semanas, podemos caer en el error desde el punto de vista estadístico para estimar lo que es el riesgo de la paciente. La interpretación clínica va a estar establecida cuando consigamos que esa medida de esa translucencia nucal se encuentra por encima del percentil 95 para la longitud cráneo-rabadilla. Y podemos decir que la importancia de la translucencia nucal es que esta es el elemento que más fuertemente está asociado con problemas cromosómicos, aunque como veremos al final de la charla, se han estado estableciendo nuevos parámetros ecográficos y nuevos medios de evaluación que nos van a permitir acercarnos desde el punto de vista de lo que es el rostro fetal a un feto con aneuploidía. Cuando la translucencia nucal está aumentada, pero tenemos un cariotipo normal, debemos recordar que esta también puede estar asociada a cardiopatías congénitas, a síndromes genéticos, a otras entidades no cromosómicas y en otros casos a aquellos fetos que pueden estar en riesgo de muerte in útero. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer entonces la medición o la estimación de la translucencia nucal? Lo primero que debemos establecer es la edad gestacional en la cual voy a realizar mi estudio, que como bien lo dice el título de la charla, es entre las 11 semanas y las 13 semanas más 6 días, es decir, cuando la longitud cráneo-rabadilla está entre 45 y 84 milímetros. Vamos a realizar un corte sagital medio del feto con posición neutra, es decir, observando que exista líquido por debajo de la barbilla y antes del pecho. Vamos a colocar la imagen ampliada hasta cerca de un 75%, donde solo la cabeza fetal y el tórax superior se encuentren en la pantalla. Y vamos a colocar las barras de nuestros calipers en forma de cruz, midiendo el grosor máximo, tomando la precaución de distinguir entre la piel fetal y el amnios. Si estamos haciendo la medición en el corte ideal y obtenemos más de 3 medidas, utilizando los parámetros que ya mencioné, pues vamos a tomar entonces la medida de la translucencia nucal que se encuentre más gruesa, o sea, la de mayor tamaño. Entonces, para recordar, cabeza fetal, tórax superior del feto
y vamos a ubicar los cálipers sobre las líneas que van a dibujar la translucencia nucal, tomando la precaución de no incluir el amnios. Cuando la translucencia nucal se encuentra por encima del percentil 95 para esa LCR, como es el caso que tenemos en pantalla, pues vamos a observar que esto pudiera estar relacionado con una cromosomopatía. Si bien observamos que en la pantalla el feto está colindando su barbilla con el tórax fetal, podemos entonces esa medida estar infraestimada, y cuando está hiperextendido la vamos a sobreestimar. De allí la importancia de tenerlo en una posición neutra. Sin embargo, si la longitud cráneo-rabadilla con este feto, porque se nos sea difícil la evaluación, ya que en fetos que están cerca de las 13 semanas más 6 días, el tamaño a veces es difícil obtener el corte ideal, de allí la importancia de hacerlo o la recomendación de hacerlo cerca de las 12 semanas, pues entonces pudiéramos considerar esa medida como correcta, puesto que la flexión forzada del feto puede más bien disminuirme la translucencia nucal. Aquí tenemos otro ecofotograma donde, a pesar de que el feto está con la cara hacia el borde inferior de la pantalla, vemos como claramente la translucencia nucal se encuentra aumentada, considerándose anormal o patológica. Cuando tenemos translucencias nucales por encima, según describe la literatura, por encima de 3 milímetros, o lo que es lo mismo, decir por encima del percentil 99 de acuerdo a la longitud cráneo-rabadilla que estemos explorando, pues lo más probable es que esa paciente esté en un 95% de los casos asociado a un problema cromosómico, y por lo tanto se le debe ofrecer una muestra, una prueba diagnóstica, bien sea con una muestra de ADN fetal o con una biopsia de vellosidades coriales en las instituciones donde estén disponibles, o asesoramiento genético para procedimientos invasivos posterior de las 15 semanas, como la amniocentesis o la cordocentesis. Nuestro segundo marcador que vamos a conversar el día de hoy es el hueso nasal. ¿Por qué? Porque el 60 al 70% de los fetos afectados con trisomía 21 o portadores de esta entidad van a carecer o tener un hueso nasal hipoplásico. Esta entidad ya puede ser identificada en los fetos desde el punto de vista prenatal, tan precoz como desde el primer trimestre. Y en el segundo trimestre, a pesar de que no es objeto de esta charla, pues podemos ver que su medición por debajo del percentil 5 también es considerado anormal. Vemos que entonces el 1.4% de los fetos cromosómicamente normales también pueden tener un hueso nasal ausente, de allí no alarmar a la paciente si por alguna causa encontramos un hueso nasal hipoplásico o ausente, ya que esta entidad también pudiera verse en los hijos de pacientes afrodescendientes. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación del hueso nasal? Pues aprovechando nuestra longitud cráneo-rabadilla de 45-84 milímetros, en la misma imagen de la cabeza fetal ampliada con el torso superior del feto, vamos a identificar 3 líneas que son refringentes en el borde superior de la piel, por lo cual necesito entonces que la cabeza del feto o el rostro fetal esté hacia el transductor, de manera que colocando el hueso nasal lo más paralelo posible a este transductor, vamos a hacer que el haz del ultrasonido incida de manera perpendicular sobre el hueso para poder entonces evaluar la presencia. Se deben identificar entonces 2 líneas refringentes, una que corresponde al hueso nasal, la otra al borde de la piel, y la tercera línea que está por delante, que va a ser la punta de la nariz. En este ecofotograma
que les muestro, vemos como claramente observamos lo que es el borde de la piel, la punta de la nariz, pero no observamos hueso nasal. En el primer trimestre se considera anormal la ausencia del hueso nasal. Sin embargo, recientes investigaciones plantean que la medición del hueso nasal durante el primer trimestre, asociado con otros parámetros biométricos de la cara del feto, pueden ser considerados como un marcador de riesgo para trisomía 21. Aquí tenemos otro ecofotograma donde solamente vemos la imagen refringente de la piel del feto, la punta de la nariz, pero no vemos esa segunda imagen refringente que se encuentra por debajo de la piel. Es decir, estamos ante la presencia de un hueso nasal ausente. Para seguir evaluando entonces lo que serían los marcadores funcionales, tenemos el principal marcador, que es el ductus venoso. El ductus venoso es una estructura que se encuentra derivada de lo que es la porción intrahepática de la vena umbilical, es un acelerador de ese flujo que va a desembocar en el seno subdiafragmático y que va a permitir impulsar la sangre oxigenada proveniente de la vena umbilical hasta, desde el punto de vista funcional, la aurícula izquierda para ser distribuida al resto del organismo del feto, pues. Entonces, vamos a hacer la exploración ecográfica desde las 11 hasta las 13 semanas más 6 días, y lo vamos a considerar anormal cuando de sus 3 componentes la contracción auricular o la onda A se encuentra en reversa, es decir, se encuentra por debajo de la línea de base. La importancia de este marcador es que combinado junto con la medida de la translucencia nucal va a ser uno de los marcadores que aumente la eficacia del cribado de problemas cromosómicos. La desventaja de usar el ductus venoso estriba más en el operador, puesto que requiere de tiempo y entrenamiento de personal altamente calificado para poder identificarlo, ya que al ser una estructura muy pequeña puede ser erróneamente confundida con alguno de los vasos que se encuentran vecinos a el ductus venoso. Una lámina entonces para mostrar que durante nuestra evaluación de las 11 y las 13 semanas más 6 días, vamos a colocar al feto en un corte parasagital derecho, aumentamos el tórax del feto al 75% de la imagen, ayudados con la herramienta del Doppler Color, vamos entonces a localizar el área o el vaso que se encuentra por debajo del seno subdiafragmático. Donde observemos el aliasing, pues vamos a colocar nuestro volumen de muestra, que no debe ser mayor a 1 milímetro, para evitar entonces así la contaminación con vasos que se encuentren cercanos. En ausencia de movimientos fetales y respiratorios o motores, preferiblemente, para evitar entonces la distorsión de las ondas y producir un error en la interpretación de la misma, teniendo la precaución de que el filtro de filtro de paso, no esté aumentado, que me impida el registro de la onda espectral. Vamos a registrar por lo menos 3 ondas similares para poder hacer la interpretación cualitativa de este marcador. Entonces, fíjense, a pesar de que esto es un ecofotograma donde vamos a mostrar todo, a pesar estamos observando todo el feto con la herramienta del Doppler Color, pues identificamos esta estructura, lo pongo todo el feto para que veamos cómo podemos entonces describir todo lo que es la circulación del feto, a pesar de que la literatura recomienda que el uso del Doppler Color y del Doppler pulsado sea solamente para este tipo de evaluaciones cuando sean estrictamente necesarias y que se limite su uso durante las edades tempranas de gestación, es decir, por debajo de las 11 semanas para establecer lo que es frecuencia cardíaca.
ya que si bien el ultrasonido es seguro, desde el punto de vista de potencia y de daños que pudieran causar al embrión, se recomienda limitar su uso por encima de las 11 semanas. Colocamos entonces el volumen de muestra y vamos a registrar una onda espectral que va a tener 3 componentes, el componente sistólico, el componente diastólico y el de la contracción auricular, que si está por encima de la línea de base es considerado normal. Otro marcador funcional que pudiéramos evaluar durante el primer trimestre es la regurgitación tricuspidia. No es más que entonces vamos a ver cuál es el flujo que se devuelve a través de la válvula tricúspide hacia la aurícula derecha durante esa contracción ventricular. Entonces vamos a ver que la técnica para hacer la evaluación de este marcador es con el tórax en un corte axial, ocupando toda la pantalla. Vamos a hacer un corte apical cardíaco, ya que al medir velocidad, el ángulo de insonación va a tener importancia en el resultado que obtenemos, ya que este es dependiente del ángulo de insonación. Vamos a colocar un volumen de muestra de 2 a 3 milímetros de manera transvalvular, es decir, registramos componente intraventricular y el componente de la regurgitación a través de la válvula. Este en primer trimestre es normal, sin embargo, lo vamos a considerar anormal cuando su velocidad está por encima de 60 centímetros sobre segundo. Un ecofotograma un poco más ampliado, donde con un corte apical de corazón, en un ángulo de insonación de cerca a 0 grados, vamos entonces a registrar esta onda espectral, onda E, onda A y la regurgitación tricuspidia. Como vemos en el ejemplo que me facilitó mi residente de primer año para que vean lo que son capaces nuestros residentes en formación y el entrenamiento de nuestra unidad de perinatología capaces de hacer, observamos que esta velocidad es de cerca de 38.2 centímetros sobre segundo, lo que me dice que es una regurgitación normal. ¿Cuáles otros marcadores pudiéramos ver con la herramienta del Doppler Color? Pues muchos, como les decía, son los marcadores que pueden evaluarse durante esta ventana de tiempo en el feto. Si tenemos la herramienta del Doppler Color, podemos, como vemos en esta imagen, a veces que es algo que es un poco difícil de identificar en este primer trimestre, pero si contamos con el Doppler Color, podemos ver entonces una arteria umbilical única. De esa forma podemos entonces establecer que la evaluación anatómica del feto puede hacerse también durante todo este escáner de las 11 a las 13 semanas más 6 días, evaluándolo de manera sistemática desde la cabeza fetal hasta las extremidades, evaluando lo que es la calota del feto en un corte axial, evidenciando el cierre de ella ya en cortes transversos o en cortes coronales, el tórax, pulmón, 4 cámaras cardíacas, abdomen, estómago, riñón, vejiga, tomando consideración que en las 12 semanas las 2 únicas imágenes anecoicas que vamos a evaluar durante este tiempo van a ser el estómago y la vejiga fetal. Luego, como les decía, existen múltiples marcadores que han venido surgiendo y que, a pesar de que muchos son considerados marcadores secundarios, se han estado diseñando nuevos estudios donde, tratando de agrupar todos estos marcadores, sobre todo los que tienen que ver con la fisionomía de la cara del feto con síndrome de Down, pues se han estado haciendo, se ha estado desarrollando, según esta publicación de julio del 2021, un modelo denominado LASO para que conjuga una serie de marcadores ecográficos
que permite a través de la evaluación por inteligencia artificial, pues vamos a ir identificando, haciendo todas las medidas y luego vamos a obtener de una manera un poco más precisa la estimación de lo que es el riesgo de cromosomopatía. Sin embargo, para hacer se necesitan, esta es una publicación reciente que necesita de nuevas investigaciones, puesto que uno de los parámetros que ellos quieren minimizar es sobre todo cuando tenemos un hueso nasal presente, pero que el feto pudiera tener un problema cromosómico. Entonces allí la importancia de que con hueso nasal ausente se mide el hueso nasal, se hacen los cálculos de los diferentes ángulos y longitudes que proponen en el estudio, que son más de 15 marcadores biométricos de la cara del feto, para entonces establecer ese riesgo con mayor precisión. Está todavía en discusión y esperamos que salgan nuevas publicaciones para ver entonces su utilidad, que hasta donde he podido revisar va a ser bien, bien alentadora. Entonces, para concluir esta charla de hoy, vamos a recordar que los marcadores de cromosomopatía son aquellos elementos ecográficos que nos van a ayudar a recalcular el riesgo paciente específico, que de todos estos que hemos visto hoy, la translucencia nucal es el marcador más frecuentemente asociado a problemas cromosómicos y que si bien fue diseñado o fue estipulado para identificar síndrome de Down, pues también a través de ella podemos llegar al diagnóstico de algunas o la pesquisa de algunas de otras cromosomopatías. El riesgo el tiempo de realizar la ecografía es entre las 11 y las 13 semanas más 6 días, y de allí la importancia de hacer una buena datación de nuestras pacientes. Recuerden lo que les decía anteriormente, de poder hacer la medición correcta de esa longitud cráneo-rabadilla, porque si bien nos vamos a basar en los 45, 84 milímetros, si nos acortamos o nos extendemos en esa longitud, pues la translucencia nucal que obtengamos va a darnos un resultado diferente y de allí puede entonces estribar el éxito o el fracaso de que nuestra pesquisa sea correcta. Los nuevos marcadores que están surgiendo continuamente sirven para optimizar la pesquisa de problemas de aneuploidía y por supuesto que el entrenamiento es fundamental, sobre todo en aquellas técnicas que requieren evaluación funcional. De allí que si bien muchas personas o muchos obstetras o muchos médicos generales se disponen a hacer marcadores de cromosomopatías, pues es importante que la persona que hace este tipo de evaluación, sobre todo si se tratara de políticas de salud serias, pues entonces tendrían estas personas que tener un entrenamiento, una certificación adecuada y una continua evaluación del trabajo que están haciendo. Creo que esta es la última lámina. Muchas gracias por su participación y su atención. Esperemos entonces la sesión de preguntas y respuestas en el chat y cuando nuestra coordinadora, la doctora Lemoña Gregoriades, nos dé el derecho de palabra, pues comenzaremos a contestar las preguntas que están dispuestas en el chat.
Gracias, Laboratorios Leti, por la presentación de sus productos. Hasta ahora, doctora, lo que tiene son puras felicitaciones. Ay, Todo muchas está gracias. maravilloso, qué excelente conferencia. Aplaudimos la iniciativa de la globalización del COMAC. Felicidades, doctora. Hasta ahora, todas son puras felicitaciones, mi doctora. Hay creo que una pregunta aquí al final que dice, buenas tardes, excelente conferencia. ¿Esa evaluación se realiza por la vía abdominal o transvaginal? La evaluación puede hacerse perfectamente por vía transabdominal. De hecho, se recomienda su uso combinado. Puedo hacer por vía transvaginal y lo puedo hacer por vía transabdominal. Para hacer la evaluación de una manera correcta, no solamente es suficiente el entrenamiento del médico, también tengo que contar con un equipo que me permita tener primero una buena de la imagen, que me permita hacer una ampliación que tenga las funciones de CineLoop, de toma de congelamiento de las imágenes para guardarlas para futuras revisiones, y que en el caso de que vayamos a hacer los marcadores funcionales, me permita también el uso del Doppler Color y el Doppler pulsado. También para la medición de la translucencia nucal, los calipers deben permitir que las medidas sean tan pequeñas como 0,1 milímetros para que la medida sea correcta. Entonces, sí, perfectamente puedo hacer la evaluación si tengo mi máquina dispuesta, pues entonces lo puedo hacer por vía transvaginal, y en los casos en que los fetos se encuentren en posición paralelos a las del ultrasonido, que a veces es difícil hacerlo, entonces podemos hacerlo así por vía transabdominal, para la mejor manipulación y colocación adecuada del feto. Estoy leyendo muchos saludos de personas que tengo tiempo que no veo. Los saludo a todos. Tenemos otra pregunta, doctorísima, que dice, ¿qué opinión le merecen las pruebas de detección cromosómicas séricas? Bueno, la evaluación de primer trimestre es, como quien dice, el primer paso que debemos dar. Hacemos nuestra evaluación ecográfica, identificamos el riesgo en la paciente específico, que para ello tenemos disponible una serie de software libres, incluso algunos en internet, por ejemplo el de la Fetal Medicine Foundation, y los podemos complementar o los debemos complementar con las pruebas séricas. Durante el primer trimestre, pues la prueba combinada, y si la paciente no nos llega en este tiempo, pues entonces en el segundo trimestre con las pruebas triple, la cuádruple, y si hemos hecho incluso en primer trimestre hacer secuencial o integral. Pero sí, el valor de ellos, todo suma. De allí la importancia de poderlo hacer y tener el conocimiento de cuándo lo vamos a hacer, y de contar con un laboratorio confiable que nos permita entonces manejar un riesgo adecuado para entonces darle la mejor asesoría a nuestras pacientes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló, Leda? Doctora Gregoriades, ¿la escuchamos? Bueno, Leda, creo que felicitaciones de todos. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, y por los momentos creo que no hay más preguntas. Aquí tenemos en calculadora de riesgo de cromosomopatía. ¿Cuál le recomienda una práctica de rutina? Lo comentaba ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos en la unidad, hacemos uso, y lo recomiendo a los residentes y a los demás médicos que quieran hacer diagnóstico prenatal, usamos la calculadora de la Fetal Medicine Foundation.
que por lo menos permite de manera gratuita establecer, cumpliendo los parámetros por ellos mismos descritos y que ya mencionamos en esta charla, hacer el cálculo paciente específico. Es una página que está libre, solamente en su buscador de confianza colocan The Fetal Medicine Foundation, riesgo de trisomías, que es lo que estamos conversando hoy, y se coloca la fecha del examen, la fecha de nacimiento de la paciente, ni siquiera toma en cuenta la fecha de última menstruación para evitar errores, se coloca la longitud cráneo y rabadilla. Si contamos con parámetros séricos, incluso los podemos incluir en la estimación del riesgo. Colocamos la translucencia nucal, la frecuencia cardíaca fetal, que es otro marcador funcional, y se le da a calcular y la máquina te ofrece entonces el riesgo de acuerdo a la paciente y posterior a la evaluación ecográfica. Perfecto. Por allí vi que habían preguntado si en pacientes completamente sin control prenatal, pasadas las 13 semanas más 6 días, ¿la translucencia nucal será viable para alguna patología? Pues después de las 13 semanas más 6 días, o mejor, lo que es igual a más de 84 milímetros, ya no lo denominamos translucencia nucal. Ya allí tendríamos que hacer la evaluación en otro corte totalmente diferente al que ya describimos para la translucencia nucal, de lo que es el pliegue nucal. Y pues, igual que la translucencia nucal, aunque no son dependientes, va a hacer una estimación del riesgo de cromosomopatías, de cardiopatías, de procesos infecciosos perinatales, de otras entidades genéticas no cromosómicas, pero sí tiene valor, pero se denomina pliegue nucal y se realiza preferiblemente después de las 18 semanas, ya que en etapas más tempranas o después de las 22 semanas pudiéramos incurrir en un error, bien sea por omisión o por sobreestimación de la medida. Bueno, doctora Brenzo, creo que ha sido una charla muy buena la que usted nos ha ofrecido. Y bueno, queríamos darle las gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Tanto a usted como a todos los participantes acompañándonos, a Laboratorios Leti y a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología por el apoyo que nos brindaron. Esperemos poder contar con su presencia en próximas charlas y pedirla hasta una próxima ocasión. Por nuestra parte, entonces, seguimos con 2 reuniones de COMAC del Hospital Antonio María Pineda, que están pautadas para el 27 de octubre y el 24 de noviembre, que sería ya para la finalización de este año. Y bueno, muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento de parte de todo el equipo del Hospital Universitario Antonio María Pineda y esperamos nuevas charlas de parte de la Unidad de Perinatología del Hospital Universitario de Caracas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, abiertos a cualquier invitación, tanto para mí o para el resto de mis colegas, que siempre estamos dispuestos a compartir el conocimiento porque eso enriquece y ayuda a crecer a los médicos y al país también. A la orden por acá, por Caracas, en la unidad de perinatología, y muy agradecida de su invitación. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. De Laboratorios Leti les damos las gracias por su confianza y les recordamos que esta conferencia ha sido grabada y puede ser y estará disponible dentro de muy pocas horas en nuestro canal de YouTube, Laboratorios Leti SAP. Muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde para todos. Hasta luego. Hasta luego.